Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. De los que sean nuevos por aquí, de igual manera les doy la bienvenida. Y sin más preámbulos, el día de hoy, la Catrina te cuenta sobre la verdadera historia de Richard Ramírez, The Night Stalker. Richard Ramírez nació en El Paso, Texas, el 29 de febrero de 1960. Él es el menor de 5 hijos de Julián y Mercedes Ramírez. Su padre, Julián, de nacionalidad mexicana y ex policía de Juárez, México, quien luego se convirtió en trabajador del ferrocarril de Santa Fe, era propensos a estallidos de ira que a menudo resultaban en abuso físico. Y obviamente Richard fue testigo de estos arranques violentos de su padre. Cuando tenía 12 años de edad, Richard fue fuertemente influenciado por su primo mayor, Mike Ramírez, un condecorado veterano de combate de la Boina Verde del Ejército de los Estados Unidos, que a menudo se jactaba de sus horribles hazañas durante la Guerra de Vietnam. Compartió fotos Polaroid de sus víctimas, incluidas mujeres vietnamitas a las que había violado. Él se las mostraba a Richard. En alguna de las fotos, Mike posó con la cabeza cortada de una mujer a la que había abusado. Richard, que había empezado a fumar marihuana a la edad de 10 años, se unió con Mike para compartir cigarros de marihuana y escuchar las historias de Mike de la guerra. Mike le enseñó a su primo algunas de sus habilidades militares, como matar sigilosamente. Lo que el primo tal vez nunca pensó es que Richard terminaría siendo un verdadero asesino serial. Por esta época, Ramírez empezó a tratar de escapar del temperamento violento de su padre, así que decidió irse a dormir a un cementerio local. Eventualmente Ramírez estuvo presente el 4 de mayo de 1973, cuando su primo Mike le disparó fatalmente a su esposa Jessie en la cara durante una discusión doméstica. Después del tiroteo, Ramírez se puso hostil y se alejó de su familia y amigos. Más tarde, en ese mismo año, se mudó con su hermana mayor, Ruth, y su esposo Roberto. Fue en esas épocas cuando Richard Ramírez comenzó a usar LSD y empezó su interés por el satanismo. Tiempo después, su primo Mike fue declarado inocente del asesinato de Jessie por motivos de locura y fue liberado en 1977, después de 4 años de encarcelamiento en el Hospital Mental del Estado de Texas. Así que su influencia sobre Richard continuó. El aún adolescente Ramírez comenzó a fusionar sus fantasías sexuales con la violencia, incluida la esclavitud forzada y la violación. Mientras todavía estaba en la escuela, tomó un trabajo en un hotel donde usó su llave maestra para robar a los clientes dormidos. Su empleo terminó abruptamente después de que un huésped del hotel regresó a su habitación y encontró a Ramírez intentando violar a su esposa. Aunque el esposo lo golpeó hasta dejarlo sin sentido en ese mismo lugar, los cargos criminales contra él fueron retirados cuando la pareja, que vivía fuera del estado, se negó a regresar para testificar en contra de él. Ramírez abandonó la escuela secundaria Jefferson en 9º grado. A los 22 años se trasladó a California, donde se instaló definitivamente. Pasaron 2 años para que este desgraciado comenzara a ser el asesino en quien se convirtió. Él tenía 24 años cuando comenzó sus asesinatos en serie. Su primer asesinato, el cual no es muy conocido, fue en abril 10 de 1984. Ramírez asesinó a Mei Lin, de 9 años, en el sótano del hotel donde vivía, en el distrito Tenderloin de San Francisco. Se dice que el desgraciado abusó y golpeó a la niña antes de apuñalarla hasta matarla y colgar su cuerpo de una tubería. Al principio no se identificó este asesinato con los crímenes que le siguieron, pero en el 2009 el ADN de Ramírez se comparó con una muestra obtenida en esta escena del crimen. En el 2006, los funcionarios revelaron evidencia de un segundo sospechoso, identificado a través de una muestra de ADN recuperada de la escena, que se cree que estuvo presente en el asesinato de Lund, pero no han identificado públicamente al sospechoso, que en ese momento parece ser un menor de edad, y no se han presentado cargos en contra de esta segunda persona por falta de pruebas. El segundo asesinato de Ramírez fue ya más conocido. Ocurrió el 28 de junio de 1984. Su víctima fue Jenny Vinco, de 79 años,
quien fue encontrada brutalmente asesinada en su apartamento en Los Ángeles. La apuñaló repetidamente mientras dormía en su cama y le cortó la garganta tan profundamente que casi fue decapitada. La huella digital de Ramírez fue encontrada en una pantalla de malla que quitó para acceder a través de una ventana abierta. El 17 de marzo de 1985, Ramírez atacó a María Hernández, de 22 años, afuera de su casa. Le disparó en la cara con una pistola después de que entró en su garaje. Ella sobrevivió cuando la bala rebotó en las llaves que tenía en sus manos mientras las levantaba para protegerse. Dentro de la casa estaba su compañera de cuarto, Dale Yoshi Ozaki, de 34 años, quien escuchó el disparo y se escondió cuando vio a Ramírez entrar a la cocina. Cuando ella asomó la cabeza, él le disparó una vez en la frente, matándola. Una hora después de la invasión, Ramírez sacó a otra víctima de nombre Silene, de 30 años, de su automóvil en Monterey Park, en California. Le disparó 2 veces con una pistola y huyó. Fue declarada muerta a su llegada al hospital. Los 2 asesinos y el tercer intento en un solo día atrajeron una amplia cobertura de los medios de comunicación, que apodaron al atacante como el asesino sin cita previa o el intruso del valle. El 27 de marzo de 1985, Ramírez ingresó a una casa que había robado un año antes en Whittier, California. Esto pasó aproximadamente a las 2 de la madrugada y mató a Vincent Charles Zazzara, de 64 años, con un disparo en la cabeza. La esposa de Zazzara, Maxine Leviana Zazzara, de 44 años, se despertó con el disparo y Ramírez la golpeó y le ató las manos mientras exigía saber dónde estaban sus objetos de valor. Mientras saqueaba la habitación, Maxine escapó de sus ataduras y sacó una escopeta debajo de la cama que no estaba cargada. El enfurecido Ramírez le disparó 3 veces. Él mutiló su cuerpo, apuñalándola varias veces. Luego le sacó los ojos, los colgó en un tipo collar, el cual se llevó con él. Ramírez dejó huellas en un par de zapatillas. Esta fue prácticamente la única prueba que tenía la policía en ese momento. Las balas encontradas en la escena coincidieron con las encontradas en los ataques anteriores y la policía se dio cuenta de que un asesino en serie estaba prófugo. Los cuerpos de Vincent y Maxine fueron descubiertos por su hijo Peter. El 14 de mayo de 1985, Ramírez regresó a Monterey Park y entró a la casa de Bill Doy, de 66 años, y su esposa discapacitada Lillian, de 56. Sorprendiendo a Doy en su habitación, Ramírez le disparó en la cara, después de golpear al hombre mortalmente herido hasta dejarlo inconsciente. Ramírez entró en la habitación de Lillian, la ató con sus esposas y la violó después de que saqueó la casa en busca de objetos de valor. Bill Doy murió a causa de sus heridas mientras estaba en el hospital. En la noche del 29 de mayo de 1985, Ramírez condujo un automóvil robado a Monrovia, California, y se detuvo en la casa de Mabel Bell, de 83 años, y su hermana Florence Land, de 81 años, quien sufría una discapacidad. Con un martillo, golpeó y ató a Len en su dormitorio. Luego ató y golpeó a Bell antes de usar un cable eléctrico para electrocutar a la mujer. Después de violar a Len, usó el lápiz labial de Bell para dibujar un pentagrama en su muslo, así como en las paredes de ambos dormitorios. Las mujeres fueron encontradas 2 días después, vivas pero en coma. Bell luego murió a causa de sus heridas. Al día siguiente, Ramírez condujo el mismo automóvil a Burbank, California, y se coló en la casa de Carol Kyle, de 42 años. A punta de pistola, ató a Kyle y a su hijo de 11 años con esposas y luego saqueó la casa. Soltó a Kyle para indicarle dónde estaban los objetos de valor. Luego la violó repetidamente. Ramírez también le ordenó al hijo de ella que no mirara, diciéndole que si seguía mirándolos le cortaría los ojos. Huyó de la escena después de sacar al niño del armario y atarlos nuevamente a los 2 con unas esposas. La noche del 2 de julio de 1985, condujo un automóvil robado a Arcadia, California, y seleccionó la casa de Mary Louise Cannon, de 75 años. Después de entrar silenciosamente en la casa de la abuela viuda, la encontró dormida en su habitación.
la golpeó hasta dejarla inconsciente con una lámpara y luego la apuñaló repetidamente con un cuchillo de carnicero de 10 pulgadas. Fue encontrada muerta en el lugar. El 5 de julio de 1985, Ramírez irrumpió en una casa en Sierra Madre, California, y golpeó a Whitney Bennett, de 16 años, con una llanta de hierro mientras dormía en su habitación. Después de buscar un cuchillo en la cocina que no pudo encontrar, Ramírez intentó estrangular a la muchacha con un cable telefónico. Se sorprendió al ver chispas eléctricas emanar del cable, y cuando su víctima comenzó a respirar, huyó de la casa creyendo que Jesucristo había intervenido y la había salvado. Bennett sobrevivió a la brutal paliza, aunque se requirieron 478 puntos para cerrar las laceraciones de su cuero cabelludo. El 7 de julio de 1985, Ramírez robó la casa de Joyce Lucille Nelson, de 61 años, en Monterey Park. Al encontrarla dormida en el sofá de la sala, la golpeó hasta matarla con los puños y le dio una patada en la cabeza. Una huella de su zapato quedó impresa en su rostro. Después de recorrer otros 2 vecindarios, regresó a Monterey Park y eligió la casa de Sophie Dickman, de 63 años. Ramírez agredió y esposó a Dickman a punta de pistola. Intentó violarla y robó sus joyas. Cuando ella le juró que había tomado todo lo de valor, él le dijo a ella que tenía que jurar por Satanás. El 20 de julio de 1985, Ramírez compró un machete antes de conducir un Toyota robado a Glendale, California. Eligió la casa de Lela Needham, de 66 años, y su esposo Max, de 68. Irrumpió en el dormitorio de la pareja dormida y los cortó con el machete. Luego los mató a disparos en la cabeza. Después mutiló los cuerpos y se llevó los objetos de valor de la casa. De ahí se dirigió a Sun Valley. Alrededor de las 4:15 de la madrugada llegó a la casa de la familia Clovanaz. Le disparó al padre de la familia, golpeó a la esposa, la violó y después ató al hijo de ellos de 8 años, mientras llevaba a la esposa a que le enseñara dónde estaban los objetos de valor, mientras que le decía que debía jurarle que ya no había nada más de cosas de valor en la casa. Le decía que debía jurar a Satanás. El 6 de agosto de 1985, Ramírez condujo hasta Norwich, California, y entró en la casa de Chris y Virginia Peterson. Primero le disparó a Virginia en la cara y luego a Chris. Chris intentó defenderse y luchó contra Ramírez, pero Ramírez logró escapar y afortunadamente la pareja sobrevivió a sus heridas. El 8 de agosto de 1985, Ramírez condujo un carro robado a Diamond Bar, California, y eligió la casa de Sakina Abowat, de 27 años, y su esposo Elías, de 31 años. Alrededor de las 2:30 de la madrugada entró y mató a Elías, que se encontraba dormido. Le dio un disparo en la cabeza. Luego ató y golpeó a Sakina mientras le preguntaba dónde se encontraban las joyas. Y una vez más le decía que se lo jurara por Satanás. Cuando el hijo de 3 años de la pareja entró en el dormitorio, Ramírez amarró al niño y violó a la madre, a Sakina. Después de que Ramírez salió de la casa, Sakina desató a su hijo y lo envió a los vecinos en busca de ayuda. Ramírez, que había estado siguiendo la cobertura de los medios de comunicación sobre sus crímenes, salió de Los Ángeles y se dirigió al área de la bahía, a San Francisco. El 18 de agosto de 1985, ingresó a la casa de Peter y Barbara Penn. Primero le disparó a Peter, de 66 años, mientras dormía. Luego golpeó y agredió sexualmente a Bárbara, de 62 años, antes de dispararle en la cabeza y dejarla por muerta. En la escena del crimen, Ramírez usó lápiz labial para dibujar un pentagrama y la frase "Jack the Knife" en la pared del dormitorio. Cuando se descubrió que las pruebas de balística y huellas de zapatos de la escena del crimen de Los Ángeles coincidían con la escena del crimen de Penn,
La entonces alcaldesa de San Francisco, Dianne Feinstein, divulgó la información en una conferencia de prensa televisada. Esa filtración enfureció a los detectives en el caso, ya que sabían que el asesino estaría siguiendo la cobertura de los medios, lo que le dio oportunidad de destruir evidencia forense crucial. Ramírez, que de hecho había estado mirando a la prensa, dejó caer sus zapatos por el costado del puente Golden Gate esa noche. Permaneció en el área unos días más antes de regresar al área de Los Ángeles. El 24 de agosto de 1985, Ramírez viajó unas 76 millas al sur de Los Ángeles en un Toyota naranja robado hasta Misión Viejo. Esa noche llegó a la casa de James Romero. El hijo de unos 13 años de edad, estaba despierto y escuchó los pasos de Ramírez afuera de la casa. Pensando que estaba en peligro, él fue a despertar a sus padres y Ramírez salió huyendo de la casa. El muchachito corrió hacia afuera y notó el color, la marca y el estilo del automóvil, así como el número de la placa, o por lo menos una parte del número de la placa. Romero se comunicó con la policía con esta información, creyendo que James había ahuyentado a un ladrón. Después de este encuentro, Ramírez irrumpió en la casa de Bill Carnes, de 30 años, y su prometida Inez Erickson, de 29 años. Ramírez entró en el dormitorio de ellos mientras estaban durmiendo. Despertó a Bill y le disparó 3 veces en la cabeza. Y después volteó a ver a Erickson y le dijo que él era el Night Stalker. La obligó a jurar que amaba a Satanás mientras la golpeaba con los puños y le ataba las manos con corbatas. Después de robar lo que pudo encontrar, Ramírez arrastró a Erickson a otra habitación para violarla. Luego exigió dinero en efectivo y más joyas y la hizo jurar por Satanás que no había más joyas escondidas. Antes de salir de la casa, Ramírez le dijo a Erickson: «Diles que el Night Stalker estuvo aquí». Erickson se desató y fue a la casa de un vecino para buscar ayuda para su prometido gravemente herido. Los cirujanos le quitaron 2 de las balas de la cabeza y sobrevivió a sus heridas. Erickson dio una descripción detallada del agresor a los investigadores y la policía obtuvo un molde de la huella de Ramírez de la casa de Romero. El automóvil robado fue encontrado el 28 de agosto en Wilshire Center, en Los Ángeles, y la policía obtuvo una única huella digital del espejo retrovisor, a pesar de los cuidadosos esfuerzos de Ramírez por limpiar el automóvil de sus huellas. La impresión fue identificada positivamente como la de Ramírez, quien fue descrito como un vagabundo de Texas de 25 años con una gran lista de antecedentes penales que incluían muchos arrestos por tráfico y violaciones de drogas ilícitas. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley decidieron dar a conocer a los medios una foto policial de Ramírez de un arresto del 12 de diciembre de 1984 cuando robó un auto. Y fue ahí cuando finalmente el Night Stalker se reveló ante los medios. En la rueda de prensa de la policía se dijo: «Sabemos quién es usted ahora y pronto todos los demás lo sabrán. No habrá ningún lugar donde esconderse». El 30 de agosto de 1985, Ramírez tomó un autobús a Tucson, Arizona, para visitar a su hermano, sin saber que se había convertido en la historia principal de prácticamente todos los principales periódicos y programas de noticias de televisión de California. Después de no poder encontrar a su hermano, él regresó a Los Ángeles el 31 de agosto. Pasó junto a unos policías que vigilaban la terminal de autobuses con la esperanza de atrapar al asesino en caso de que intentara huir. También por ahí había una tienda de conveniencia y en esa tienda él notó que había un grupo de ancianitas que lo miraban temerosamente. Ellas empezaron a decir que él era el asesino. Y fue ahí donde Ramírez vio su rostro en las primeras páginas del periódico y huyó rápidamente de la tienda. Después de cruzar la autopista Santa Ana, intentó secuestrar a una mujer, pero los que estaban ahí lo ahuyentaron y lo persiguieron. Después de saltar varias vallas e intentar 2 robos de vehículos más, finalmente fue sometido por un grupo de residentes, uno de los cuales lo había golpeado en la cabeza con una barra de metal. El grupo sujetó a Ramírez
y lo golpeó sin descanso hasta que llegó la policía y lo arrestó. La selección del jurado para el juicio comenzó el 22 de julio de 1988. En su primera comparecencia ante el tribunal, Ramírez levantó una mano con un pentagrama dibujado y gritó: «Dios te salve, Satanás». El 3 de agosto de 1988, Los Angeles Times informó que algunos empleados de la cárcel escucharon por casualidad que Ramírez planeaba dispararle al fiscal con una arma, que él tenía la intención de introducir de contrabando una arma a la sala tribunal. En consecuencia, se instaló un detector de metales en el exterior y se realizaron búsquedas intensivas a las personas que ingresaron ahí. El 14 de agosto, el juicio fue interrumpido porque uno de los miembros del jurado, Phyllis, no llegó a la sala del tribunal. Más tarde, ese mismo día, la encontraron muerta a tiros en su apartamento. El jurado estaba aterrorizado, ya que no pudieron evitar preguntarse si Ramírez había dirigido de alguna manera ese evento desde el interior de su celda, y si también podría hacer lo mismo con otros de los jurados. Sin embargo, finalmente se determinó que Ramírez no era responsable de la muerte de Phyllis, ya que fue asesinada a tiros por su novio, quien luego se suicidó con la misma arma con la que la mató. El miembro del jurado suplente que reemplazó a Phyllis estaba demasiado asustado como para regresar a su casa. El 20 de septiembre de 1989, Ramírez fue declarado culpable de todos los cargos: 13 cargos de asesinato, 5 intentos de asesinato, 11 agresiones sexuales y 14 robos. Durante la fase de sanción del juicio, el 7 de noviembre de 1989, fue condenado a muerte para la Cámara de Gas de California. Dijo a los periodistas después de la sentencia de muerte: «Gran cosa, la muerte siempre iba en el territorio. Nos vemos en Disneyland». Así se los dijo Richard Ramírez. El psiquiatra Michael H. Stone describió a Ramírez como un psicópata hecho, en lugar de un psicópata nato. Dice que el trastorno de esquizofrenia de la personalidad de Ramírez contribuyó a su indiferencia por el sufrimiento de sus víctimas y que era intratable. El juicio costó $1.8 millones, que serían como 3.7 millones en estos tiempos, lo que en ese momento lo convirtió en el caso más caro de la historia de California, hasta que fue superado por el caso de asesinato de O.J. Simpson. Mientras Richard Ramírez estuvo detenido en la cárcel de San Francisco, dio una entrevista a Mike Watkins. Aquí les pondré unos cortos clips de esa entrevista subtitulada. The world has been fed many lies about me. I have read very few truths. Who are you? Just a guy. Serial killers do on a small scale what governments do on a large one. They are a product of the times, and these are bloodthirsty times. Even psychopaths have emotions if you dig deep enough. But then again, maybe they don't. Do you have emotions, Richard? No comment. Tell me what kind of emotions you have going through you right now. I'll tell you what, I gave up on love and happiness a long time ago. Why? I don't care to explain that. People in this day and age are brainwashed and programmed like a computer at being nothing more than puppets. This nation, this country is founded in violence. Violent delights tend to have violent ends. Madness is something rare in individuals, but in groups, people, and ages, it is a rule. Killing is killing, whether done for duty, profit, or fun. Men murdered themselves into this democracy. You admit to being evil, Richard? We are all evil in some form or another. Are we not? Yes, I am evil. Not 100%, but I am evil. Evil has always existed. The perfect world most people seek shall never come to pass, and it's going to get worse. En el momento del juicio, Ramírez tenía admiradoras que le escribían cartas y lo visitaban. A partir de 1985, Doreen Lioy le escribió casi 75 cartas durante su encarcelamiento. En 1988, Ramírez le propuso matrimonio a Doreen y el 3 de octubre de 1996 se casaron en la prisión estatal de San Quentin, en California.
Durante muchos años antes de la muerte de Ramírez, Doreen declaró que se iba a suicidar si Ramírez era ejecutado. Sin embargo, ella finalmente lo dejó en el 2009 después de que el ADN confirmara que había abusado y asesinado a Maylon de 9 años. En el momento de su muerte, Richard Ramírez estaba comprometido con Christine Lee, una escritora de 23 años. El 7 de agosto del 2016, la primera ronda de apelaciones estatales de Ramírez terminó sin éxito cuando la Corte Suprema de California confirmó sus condenas y sentencia de muerte. El 7 de septiembre del 2006, la Corte Suprema de California denegó su solicitud de una nueva audiencia. Ramírez tenía apelaciones pendientes hasta el momento de su muerte, ya que Richard Ramírez murió de complicaciones secundarias a un linfoma en el Hospital General de Marin, en California, el 7 de junio del 2013. También había sido afectado por abuso crónico de sustancias e infección viral crónica por hepatitis C. A los 53 años, había estado en el corredor de la muerte durante más de 23 años. Se ha usado la historia de Ramírez para varias películas y programas de televisión, incluyendo American Horror Story, donde el personaje de Ramírez aparece en la 5ª y 9ª temporada de la serie de terror, primero interpretado por Anthony Rubivar y luego por Zach Villa. El 13 de enero del próximo año 2021, Netflix estrenará un nuevo programa sobre Richard Ramírez, llamado Night Stalker, The Hunt for a Serial Killer. Así fue la horrorosa historia de este terrible personaje, uno de los asesinos seriales más odiados de todos los tiempos, y por obvias razones. Pero díganme ustedes, ¿qué opinan de este caso en la sección de comentarios, al igual que de sugerencias y preguntas? También les dejaré los links de mis redes sociales en la caja de descripciones. Y ya por último, solo les quiero dar las gracias por ver este video y sobre todo por llegar a este punto del mismo. Al igual manera por su suscripción, por sus likes, y también les agradecería mucho si lo comparten. Así que espero verlos muy pronto, que estén muy bien. Saludos a todos. Scared of you, but I just want to play.